de Dios. ¿Ok? Así que cuando usted tenga Isaías 41:8, por favor, dígame con un grande y fuerte amén. Y cuando busquemos el otro, pues vamos a dar también un espacio de tiempo para que usted lo pueda también buscar, que es Santiago 2:23 y después segunda de Crónicas 27. Entonces vamos a leer Isaías 41:8. ¿Lo tenemos? Y dice la palabra del Señor, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: pero tú, Israel, siervo mío, tú, Jacobo, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. No sé si la versión suya dice lo mismo. Yo estoy leyendo Reina Valera 77. ¿Ok? No sé si la suya es 77 o 60. Vamos entonces a Santiago 2:23. Santiago 2:23. Amén, hermanos. Amén. Santiago 2:23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado para justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ahora vámonos a segundo libro de Crónicas 27. Segundo libro de Crónicas 27. Gloria a Dios. Bueno es Dios. Segundo libro de Crónicas 27. Dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo? Y dice: para siempre. Hasta ahí dejamos la lectura. Amén, hermanos. Vamos a orar. Niños, ¿oramos? ¿Sí? Vamos a orar, niños. Ayúdenme a orar, niños, ¿ok? Oren por mí, porque necesito la oración, ¿ok? Así que vamos a orar todos, hermanos. Oramos a Dios. Buen Dios y Padre, Dios de gracia, Dios de amor y de misericordia. Señor, te bendecimos porque tú eres fiel a tu palabra. Gracias por tu palabra que hemos leído en esta noche. Señor, te pedimos que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice a los niños, Señor, y que en esta noche ellos puedan salir bendecidos, puedan salir contentos, puedan salir alegres, Señor, de este lugar. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. A ver, los niños, ¿cuántos oraron conmigo? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos oraron conmigo? Amén, gracias. ¿Cuántos tienen amigos aquí en la escuela? Los niños ya grandecitos, en el trabajo, en el vecindario. Yo pienso que todos tenemos amigos, ¿verdad que sí? Los niños, ¿tienen amigos ustedes? Sí, a ver, la mano los niños. ¿Cuántos tienen amigos? A ver. Oh, todos tienen amigos. Wow. Miren, qué interesante. Yo también tuve amigos cuando era niño. Y para mí, eran mis mejores amigos. Pero lastimosamente, esos mis amigos me metieron a problemas. Y muchos de ellos solamente buscaban un beneficio. En otras palabras, los amigos son aquellos que saben responder en el momento que uno los necesita. Esos son amigos. Cuando uno más necesita al amigo, y el amigo es cuando está ahí. Pero muchas de las veces los amigos que tenemos no siempre accionan así. Por lo regular, siempre los amigos nos meten a problemas a nosotros. ¿Y qué problema nos meten los amigos? Las hermanas, sus amigas, qué problemón lo meten a uno esas amigas, ¿verdad que sí? Muchas de las veces uno confía en ellos y lastimosamente a veces lo ponen en mal a uno por la confianza que uno deposita en ellos. Y muchas de las veces
en vez de ayudarlo o cuidar esa amistad, lo que hacen muchas de las veces es que manchan nuestra reputación. Quiere decir que si yo tengo un amigo y soy muy amigo y andamos muy juntos, pero este amigo es muy malo, es muy mal hablado, hace cosas que no debe de hacer, muchas de las veces a mí me van a calificar también como igual. Si mi amigo es muy chismoso, le gusta hablar de todo mundo y le gusta señalar a todo mundo, me van a poner a mí también que yo soy igual. Quiere decir que los amigos muchas de las veces, en vez de ayudarnos, nos meten a problemas y muy serios. Y por esa clase de amigos a veces nos quitan la confianza a nosotros. ¿Verdad que sí? Lastimosamente, así pasa. Bueno, aquí vemos un panorama interesante de lo que nosotros podemos hoy ver a través de la historia de la Biblia. Hay 3 pasajes de la Biblia bien interesantes que hemos leído. Y en estos pasajes de la Biblia hemos leído que se menciona a Abraham como amigo de Dios. ¿Ok? Entonces vemos que Dios lo consideraba amigo. Isaías 41:8, usted leyó conmigo, ¿verdad, hermanos? También leyó conmigo Santiago, donde también lo consideró amigo de Dios. También vemos en el segundo libro de Crónicas 27, donde le dijo a Dios: Abraham, tu amigo para siempre. Entonces vimos aquí algo interesante en la Biblia, que la Biblia habla de una persona que lo consideró, que lo llamó amigo. ¿Y ese quién fue? ¿Quién fue, niños? Ya se me durmieron. Qué barbaridad con ustedes. Si apenas llevo 1 minuto hablando, ya se durmieron. Bueno, hermanos, despiértenmelos por favor, codéenmelos. Bueno, entonces, ¿a quién Dios le llamó amigo? Abraham. Amén. Eso así es. Dios llamó amigo a Abraham. Es interesante pensar en la Biblia de cómo nos enseña también en Juan capítulo 15, en el versículo 14, que la Biblia también, Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros sois mis amigos. ¿Ok? Los hermanos, yo le pido por favor que mantengan abierta su Biblia. Juan 15, 14, lee una vez más. Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros sois mis discípulos. ¿Ok? Entonces, algo interesante que la Biblia dice: y les dijo, si hacéis cuanto yo os mando. Quiere decir que para ser amigo de Jesús hay condiciones, hay requisitos. ¿Ok? Quiere decir que para ser amigo de Jesús, aquí la Biblia nos enseña que hay que hacer algo que Jesús dijo, y es que hagamos como Él nos mandó que hiciera. Y esa palabra enreda muchas cosas, o enseña, perdón, muchas cosas hoy para nosotros en lo que cabe y en lo que respecta a nuestra enseñanza en esta noche. Entonces, cuando vemos aquí esta parte, que es interesante, que lo que Jesús le dijo a sus discípulos, que no eran sus discípulos sino sus amigos, se fue más allá de lo que era un seguidor. Entonces, cuando vemos nosotros en la vida hoy, secularmente, ¿cuánta gente no tiene seguidores por las redes sociales? A ver aquí, ¿cuántos tienen seguidores en Instagram, en Facebook, en Twitter y en todas las aplicaciones que puedan haber hoy? Yo creo que los que están muy metidos ahí, así como ustedes son seguidores, yo pienso que también tienen seguidores ustedes, ¿verdad que sí? No dicen amén. No me diga que usted no se mete en las redes sociales, pues. Una cosa es seguidor y otra cosa es amigo. ¿Ok? Porque usted tal vez tiene un seguidor o sigue a alguien que está al otro lado del mundo, que usted nunca ha visto y no conoce y nunca ha platicado con él personalmente, cara a cara. Cuando vemos en la vida, nosotros hoy aquí,
somos una comunidad. Nos sabemos, nos hablamos, nos miramos, nos saludamos, nos abrazamos. Y así de la misma manera donde nosotros nos relacionamos. En las áreas donde más nos relacionamos, no sé usted, pero voy a mencionar algunas. Por ejemplo, los jóvenes, los niños en las escuelas, en su casa, con su familia, son los lugares que ellos frecuentan más, y también la iglesia. Nosotros como adultos probablemente tengamos menos, pero casi las mismas que los niños, con excepto de la escuela. Pero en nuestro círculo de las amistades que tenemos, hay más de alguno que nos hace tener la confianza y lo hemos considerado tal vez un amigo de trabajo, amigo dentro de lo que es el vecindario o donde nos movemos. Incluso aquí en la iglesia, probablemente usted, de todos los que nos consideramos hermanos en la fe, tiene tal vez a alguien con el que usted tal vez se identifica. De igual manera los niños también, ellos juegan, pero hay con uno que se identifica. Y ese niño con el que se identifica siempre quiere estar cerca, o caminar, o platicar, o cuando llegan a la iglesia, o cuando van a los salones de clase, se buscan para poder estar cerca. De la misma manera, los jóvenes, y así, de esa misma manera, podemos identificarnos con alguien que nos hace sentir bien. Cuando nosotros vemos a través de la Biblia la palabra de Dios, aquí donde nosotros hemos leído, por ejemplo, y vamos a tocar el punto número 1, y es entender que para ser amigo de Dios, escuche bien, hay una cosa importante que debe de pasar y debe de suceder. Jesús les dijo a los discípulos que para ser amigos de ellos tenían que hacer caso a todo lo que Él les mandó. Pero cuando nosotros leemos aquí en Isaías, donde hemos dado lectura en 41:8, vemos una parte importante, y es que para ser amigo de Dios hay que ser escogido por Dios. ¿Ok? Entonces nosotros elegimos amigos. Nos gusta cómo habla, nos gusta cómo se viste, nos gusta cómo se peina, y bueno, de todo algo nos puede atraer como una amistad. La Biblia nos enseña a nosotros que Dios también escoge amigos. Y cuando nosotros vemos que Dios es el que elige o escoge amigos, la Biblia nos enseña a nosotros donde hemos leído. Usted leyó conmigo Isaías 41:8, donde la Biblia nos enseña y le dice, ya corriendo el párrafo, donde le dice: a quien yo escogí descendencia de Abraham, mi amigo. Eso quiere decir que Dios fue el que eligió a Abraham como amigo. No fue Abraham el que eligió a Dios como amigo, aunque Abraham quiso caminar como caminó Enoc con Dios. Pero la Biblia dice que el que eligió a Abraham como amigo, ¿quién fue? Dios fue el que eligió a Abraham como amigo. Es interesante lo que la Biblia dice, porque cuando nosotros vemos que Dios es el que elige quién quiere ser amigo de Dios, hay algo que nosotros debemos de entender. No malinterpretar, porque Dios no hace acepción de personas. No, Dios no hace acepción de personas, o porque este es más grande, más pequeño, más blanco, más moreno, más amarillo, más rojo. No, Dios no hace acepción de personas. Sencillamente, lo que la Biblia nos quiere enseñar a nosotros, que cuando Dios elige a alguien para que sea amigo, hay una forma o requisito por la que Dios elige a alguien. Y es interesante hablar de salvación. Cuando nosotros hablamos de salvación, es interesante pensar que es la gran oferta de Dios aquí, que es la muestra divina del deseo de Dios que tiene para ser amigo del ser humano. Y en esta amistad hablamos de salvación que solamente es a través de una persona, y es exclusivamente a través de Cristo Jesús. Entonces, cuando Dios quiere elegir a un amigo, lo elige a través de Cristo. Quiere decir que el medio para poder llegar a ser amigo de Dios es a través de ¿quién? De Cristo.
Porque Cristo es el que nos perdona. Cristo es el que nos cambia. Cristo es el que nos transforma. Cristo es el que nos hace nuevas criaturas. Cuando nosotros creemos ¿en quién? En Cristo. Cuando nosotros creemos en ese Salvador, entonces es que nosotros venimos a ser amigos de Dios. Pero aquí hay algo que tenemos que entender un poquito más para poder entender esta parte interesante. Cuando vemos aquí que la Biblia nos enseña que Abraham, cuando se dejó escoger por la elección divina, pudo llegar a ser considerado el amigo de Dios. Y así, de esa manera, Dios elige a sus amigos. Nosotros aceptamos la amistad o aceptamos la condición de Dios. Esa condición es caminar con Cristo, obedecer a Cristo, vivir con Cristo, hacer lo que Cristo nos manda hacer. Lo que Cristo nos ordenó, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y cuando nosotros hacemos lo que Cristo dice que hagamos, entonces nosotros venimos a ser elegidos por Dios como amigos de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos discípulos, pero no muchos son amigos de Dios. ¿Ok? ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Las niñas y los niños con bigote, ¿cuántos quieren ser amigos de Dios? Amén. Pero la Biblia dice que para ser amigos de Dios tenemos que hacer lo que Cristo nos ha mandado que hagamos. Y para nosotros hacer lo que Cristo nos ha mandado que hagamos, es la parte para muchos difícil. Por eso de que decimos de que no todos somos amigos de Dios. Porque cuando hablamos de amigos de Dios, estamos hablando más que discípulos. Estamos hablando de una intimidad, estamos hablando de una forma de confianza. Y cuando nosotros tenemos la confianza en Dios, o cuando Dios tiene la confianza en nosotros, es porque hemos pasado de un nivel a otro. Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte, que es interesante lo que la Biblia nos enseña, vamos a entender el punto número 2. Para ser amigo de Dios hay que ser obediente. ¿Ok? Quiere decir que la obediencia es importante. Dice Hebreos 11:8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció, dice la Biblia, y salió sin saber a dónde iba. No le preguntó a Dios cuando lo llamó, le dijo: ¿y cómo es el lugar? ¿Va a haber dulces? ¿Va a haber nieve? ¿Va a haber pizza? No, sencillamente Dios le dijo que se saliera, que se fuera de la tierra de sus padres y de sus padres a la tierra que él le iba a dar o le tenía preparado. Y la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. Eso quiere decir que no cuestionó. Eso quiere decir de que no puso sus condiciones para seguir o obedecer a Dios. ¿Ok? Como hay muchos niños que ponen condiciones. Cuando le dice la mamá o el papá: prepárate, vamos a salir. Y cuando ya el niño ya llega a una edad, dice: ¿a dónde vamos a ir? Y el papá le dice, o la mamá le dice: no te preocupes, vamos a ir. Yo no voy si no me compra algo. A ver, ¿quién de los niños dice eso cuando van a salir? Mire, ya se me durmió otro, mire. Aleluya. No sé si es el predicador o el ambiente. No se me van a dormir, hermano. Mira, hermano Rogelio, ya está a mí ya se me está yendo del lado. Bueno, Faustina, no se me va a caer, por favor. Ya tiró la Biblia uno por allá. Ay, Dios mío, ya se me durmió. Bueno, sigamos, déjenme terminar, si no me van a dormir a mí también ustedes. Para ser amigos de Dios hay que ser obedientes. ¿Ok? Hebreos 11:8 dice la Biblia, donde leímos: por la fe Abraham, siendo llamado,
dice la Biblia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Eso se llama, uno, fe y obedecer. Obediencia. Obediencia le dijo el Señor a Israel que quería y no sacrificio. ¿Por qué es más importante la obediencia que el sacrificio? Porque mucha gente se puede sacrificar, pero obedecer, muy pocos obedecen. Muy pocos obedecemos. Muy pocos hacemos las cosas. Le dicen al niño, recoja sus juguetes. ¿Y qué dicen los niños? No, ahorita, al rato, cuando tenga tiempo. Recoja su cuarto, ahorita. Ese ahorita, no sé de dónde fue que se inventaron ese término ahorita, nosotros los hispanos. No sé si viene de Centroamérica, Sudamérica o de México. No sé de dónde viene ese ahorita. Porque ese ahorita dura días. Eso no es ahorita, eso es, cuando dicen ahorita, eso es dentro de 5 días que va a pasar. Es interesante pensar lo que la Biblia dice. Porque la Biblia dice que Abraham creyó, pero hizo, obedeció. Lo que Abraham hizo y demostró fue obediencia. Quiere decir que la obediencia es la parte importante para nosotros poder ser llamados hijos de Dios también. Y cuando hablamos aquí de la obediencia, recuérdese que Dios es amigo de los obedientes. Y cuando decimos que hay obedientes, también decimos que hay desobedientes. Entonces, ¿de quién son amigos ¿de quién es amigo Dios? De los obedientes. No estoy haciendo división, no, sencillamente estamos siguiendo lo que dice la Biblia. Porque si Dios llamó amigo a Abraham porque le creyó y obedeció, eso me quiere decir a mí que Dios, hermano, tiene la confianza en el que es obediente. Es como el altivo y el humilde. La Biblia dice que al altivo lo mira ¿qué? De lejos, y al humilde de cerca. Quiere decir que Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de compasión, Dios es un Dios que comprende nuestra vida, nuestra condición. Pero también hay algo importante que debemos aprender en Dios, y es que a Dios le gusta que le obedezcamos. Así como los niños obedecen a los padres. Nadie dijo amén. Si le pregunto a los niños cuántos obedecen a los padres, ellos van a decir amén, van a levantar la mano. Pero si yo le pregunto a los padres, niños, le digo a los padres, ¿cuántos de los niños que aquí obedecen a los padres? Mire, ¿ya escucharon? Nadie dijeron amén. No los están apoyando, niños. ¿Cuántos de los niños que están aquí se portan bien? ¿Cuántos de los jóvenes que están aquí se portan bien en su casa? Ella lo vio, pues, ni los hijos del pastor, pues. Entonces, la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Quiere decir que la obediencia es importante, porque la obediencia nos va a llevar a ser amigos, personas de confianza en Dios. Dios no busca personas que se sacrifiquen de una manera físicamente. El esfuerzo que hacemos nosotros no debemos de llamarlo sacrificio, no. Lo que nosotros hacemos en la vida y para la obra de Dios debe de ser un deleite. Pero por si alguna razón o causa nosotros le llamáramos sacrificio, el orar, el leer la Biblia, el venir a la iglesia, que para mucha gente es un sacrificio, que no debe de ser sacrificio. Vuelvo y repito, no debe de ser sacrificio. Debe de ser un deleite, debe de ser un gozo, debe de ser una satisfacción, y es un agradecimiento que nosotros hacemos esto para Dios. Pero por alguna razón nosotros le llamáramos sacrificio, eso no agradaría a Dios. ¿Por qué?
Porque Dios no busca sacrificio, Dios busca obediencia. Dios busca que nosotros como hijos le digamos a Dios: amén, aquí estoy. ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que emprenda? ¿Qué es lo que deseas que yo haga para tu obra, para esto, para lo otro? O si ya estoy dentro de tu obra, ¿qué es lo que yo debo de hacer para agradar a Dios? Yo pienso que esa es una parte importante hoy, como nosotros como adultos, como líderes, predicadores, maestros, gente que ya tienen tiempo dentro del evangelio, que conocen lo que es la obra de Dios, que han trabajado en la obra de Dios, y los que aún todavía no trabajan, o los que ya probaron un poco lo que es la obra de Dios. Es importante que usted sepa que la obediencia es importante, y es entender de que cuando nosotros queremos ser obedientes o ser amigos de Dios, tenemos que ser obedientes a Dios. Y que ser obediente es hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y se la voy a poner un poquito más difícil todavía. Se la voy a poner un poquito más difícil. Quiere decir que el que no hace lo que Dios manda hacer es desobediente. No voy a decirle que levanten la mano a los desobedientes aquí en esta noche, porque va a dar pues un poco de pena, y no quiero ponerle a usted en pena, ¿verdad? Pero analicémonos, pensemos, reflexionemos, volvamos en sí, traigamos a la memoria lo que nosotros podemos hacer y no lo estamos haciendo. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que no estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer? Con todo el respeto, hoy aquí en esta noche, nadie aquí le falta un pie, le falta una mano, le faltan los dos brazos. Pienso que todos aquí estamos completos, con un poco de azúcar bien acelerado, pero bueno, pero estamos completos, ¿va? Tal vez un poco taponeados de colesterol, pero aquí estamos. Pero estamos completos. Entonces, analicemos qué es lo que nosotros en realidad Dios quiere que nosotros hagamos. Si todavía podemos caminar, si todavía podemos hablar, si todavía podemos mover los brazos, las manos, si todavía nos podemos valer por nosotros mismos, entonces eso quiere decir que nosotros todavía podemos hacer algo a favor del reino de Dios. Y si aún fuera de que no tengamos piernas y no tengamos brazos, pero tenemos boca, todavía tenemos mucho que hacer dentro de la obra de Dios, hermanos. Porque muchos piensan que porque ya no tienen un pie ya no sirven. No, usted está equivocado. Todavía servimos para el reino de Dios. Estos niños que usted ven aquí, estos niños el día de mañana, ¿o qué podemos decir? Ya hoy pueden ser hombres de Dios, mujeres de Dios. Pero es importante que nosotros pongamos el ejemplo. El ejemplo de nosotros es importantísimo en la vida de ellos. Pero entendamos de que estamos hablando de lo que consideramos en la Biblia, que para ser amigo de Dios hay que ser obediente. Diga conmigo, obediente. Vamos, métase eso bien en el corazón. Diga conmigo, obediente. Vamos, diga conmigo, vamos ahora a unir la frase: yo necesito ser obediente. Necesitamos ser obedientes, no al pastor, no al líder, no, y aunque sí debemos de hacerlo, pero hoy importante es a Dios. Amén, hermanos. A Dios es que tenemos que ser obedientes. Entonces, entendamos que la obediencia de sus criaturas, o la desobediencia, de sus criaturas, o la desobediencia de sus hijos, chocan contra el carácter divino de Dios. Quiere decir de que el que no es obediente
en contra de la corriente de Dios. Porque en lo que es Dios, en lo que es su carácter divino, Dios, hermano, en su esencia ama la obediencia. Ahora, y no solamente eso, no es que ame la obediencia, Él es obediente también. El ejemplo que nosotros entendemos es la persona de Jesús en la tierra, que todo lo que Él hizo fue lo que fue establecido por el Padre, y Él lo hizo conforme todo lo que estaba establecido. Eso marca obediencia a Dios. Incluso hasta en el momento de su muerte, en el Getsemaní, le oró al Señor y le dijo: Señor, si es posible que pase esta copa, hablando de la muerte, le dijo: que sea tu voluntad y no la mía, dijo. Es decir, que Jesús fue obediente, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso que el apóstol Pablo dice que por esa razón fue coronado y se le dio nombre que es sobre todo nombre. Por su obediencia Él fue coronado, porque la obediencia habla más que 1000 palabras allá en el cielo, hermanos. La obediencia mueve a Dios. ¿Sabía usted eso? La obediencia te lleva a la victoria. La obediencia te lleva a los triunfos. La obediencia te abre las puertas. No hay nada mejor que tratar con una persona que es obediente. En el trabajo se le abren las puertas, ¿verdad que sí? En la escuela a los muchachos se les abren las puertas. A los niños se les abre las puertas, la obediencia. Mientras más obedientes sean ustedes, más cosas les van a comprar. Mire, ya entre ellos se pusieron de acuerdo. Dijo: hay que ponernos obedientes. Dijo: hay que ser obedientes. La obediencia abre camino, abre puertas. Es importante. Quiere decir que si la obediencia nos abre el cielo, se puede imaginar aquí en la tierra lo que eso puede pasar, hermanos. Pero qué difícil ser obediente, pues. Ahora, es interesante pensar esta parte, porque la desobediencia choca contra el carácter divino. El Señor Jesucristo dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis cuanto yo os mando, le dijo en el capítulo 15 y versículo 14 de Juan. La obediencia agrada a Dios, y Él recompensa a quienes son obedientes. Ahora, es importante entender aquí rápidamente que aquellos que son obedientes a Dios obedecen a los líderes que Dios ha puesto como autoridades espirituales sobre de ellos, dentro de lo que es dentro de la iglesia o dentro del reino de Dios. Y aquí es donde tenemos que tocar un punto bien importante, pero demasiado importante. No es que yo hoy venga a exigir respeto, no es el punto, sino esta es una parte que solamente quiero tocarla así rapidito y salir rápido. En el momento de lo que es la doctrina de la iglesia vamos a tocar ese punto, pero hoy solamente lo quiero así, tocar rápido. Y es que es importante que nosotros les enseñemos a nuestros hijos a respetar las autoridades. ¿Por qué es importante que nosotros les enseñemos que ellos tienen que obedecer a las autoridades? Sencillamente es para poder ellos que tienen que aprender el respeto. Porque si ellos llegan a aprender el respeto a sus mayores y a sus líderes, ellos van a ser buenos administradores. Serán el día de mañana buenos ciudadanos. El día de mañana serán buenos trabajadores. El día de mañana serán buenos empresarios. Porque si son buenos estudiantes, porque si son buenos discípulos, porque si son buenos creyentes, téngalo por seguro que Dios siempre los bendecirá a ellos. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos a respetar las autoridades. No solamente las autoridades de afuera, no a tenerles miedo, a respetarlos. No a atemorizarlos, no, ellos son hombres. Sencillamente se le dice respételos. Cuando venga que usted cometa algún error, usted cállese y deje que hable, porque si no todo eso puede irse en contra suyo. No dañarlos, no levantarles la mano, no hacer como los que hacen allá afuera.
Porque lo que están haciendo allá afuera hoy en día, se están matando unos a otros. Entonces aquí es donde entra la parte de los amigos. ¿Qué es lo que nos enseñan los amigos? Los que no tienen el temor a Dios. Es todo lo contrario. Nos enseñan ¿a qué? A fumar. Nos enseñan a ingerir licor. Nos enseñan a escuchar cosas y a ver cosas que no agradan a Dios. Entonces, esos no son amigos. Cuando nos meten a los problemas grandes, ahí no están ellos para ayudarnos. Entonces, tenemos que entender una parte importante, y es enseñarle a los niños, a nuestros hijos, que hay que enseñarles el respeto, pero también tenemos que enseñarles a elegir las buenas amistades con ellos o donde ellos se mueven. No todos van a ser buenos amigos, o no todos son amigos. Entonces tenemos que enseñarles a que ellos sepan elegir, pero que también sepan respetar. Dentro de la iglesia también hay que enseñarles que ellos tienen que respetar a los líderes de la iglesia, tienen que amar a los líderes de la iglesia. Hoy, algo yo puedo decir es que siempre, con todo el respeto me voy a referir, no voy a mencionar nombre, pero solamente lo quiero usar como un testimonio. Y es que hay una hermana que entra con sus niños, ella me saluda y los niños que vienen detrás me saludan. Pero hoy no vi cuando entraron, hoy me ganaron porque ya estaban aquí. Pero la niña fue al baño y cuando regresó, ella se estiró y me saludó. Eso quiere decir que lo que su mamá le ha enseñado, ella también lo pone por obra. Es interesante. Piense bien esto. A veces entran los padres por la puerta y no saludan a nadie, ni a los hermanos que están en la puerta. Y si los padres no saludan a nadie, ni los hijos también saludan. Entonces nosotros tenemos que enseñarles a respetar. Correcto. Hay que enseñar a respetar, hay que enseñar a que hay líderes, y a esos líderes se les debe de amar, respetar. Porque yo pienso que en esta casa nadie vamos a tratar la manera de dañar a nadie. No, los vamos a respetar y amarnos como todos. Pero debemos de inculcar el respeto entre nosotros, y eso es a nuestros niños. Amén, hermanos. Cuando usted quiera hablar de algo como adulto, si es algo familiar entre pareja o incluso algo tal vez de la iglesia, usted debe de evitar que estén sus niños con ustedes. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué lo digo hoy? Porque es la parte que nos llama la atención, porque esto entra ahí. Muchas de las veces hay padres que hablan de cosas porque tal vez hay algo con el hermano o con la hermana, que esto pasa en todo el mundo, y como dicen por ahí, hasta en las mejores familias pasa esto. Pero están tocando cosas que no deben de hablar con los hijos. Y cuando los hijos ven a la hermana o al hermano o al pastor, no lo van a ver con buenos ojos. ¿Cómo van a ver al hermano o a la hermana o al pastor? ¿Cómo lo van a ver? Como lo escuchó del papá y de la mamá. Así lo van a ver. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos enseñándole a ellos o inculcando? ¿Qué es lo que nosotros estamos dándole a ellos que aprendan en la vida? Entonces, es importante que nosotros les enseñemos cosas buenas, cosas positivas, buenos modales, respetar, y que ellos puedan tener buenos principios. Entonces, cuando nosotros aquí bíblicamente entendemos esta parte de la que nosotros podemos hoy entender que la obediencia a Dios, es importante obedecer a los líderes que Dios ha puesto como autoridades espirituales sobre ellos. Pero aquí, cuando hablamos de la subordinación y la rebeldía contra los líderes, es de una manera entenderla de desobediencia. Cuando nosotros hacemos todo lo contrario, incluso a las leyes terrenales, también estamos como rebelándonos en contra de Dios. Porque nosotros no podemos, como creyentes y como hijos de Dios, rebelarnos en contra de lo que está para bien a la humanidad. Ahora, hay leyes que se han escrito en las cortes y en lo que es el Senado, que no van de acuerdo
a las escrituras, a la palabra, a la verdad de Dios, a ellos nosotros no le podemos aplaudir. Porque si va en contra de la vida, si va en contra de la sociedad, si va en contra del bienestar del ser humano o en contra de lo que es Dios, nosotros no podemos aplaudir eso, aunque sea ley. En otras palabras, no todas las leyes son respaldadas por Dios. Tenemos que entender esa parte. Estamos hablando de respeto, estamos hablando de obediencia. Y cuando nosotros hablamos aquí de obediencia, estamos hablando de una manera de entender a Dios y de la manera que podemos agradar a Dios. Voy a explicar rápidamente esta parte para que no haya una mala interpretación. Porque cuando muchas de las veces nosotros hablamos de obediencia, a veces la malinterpretamos de que tenemos que amarrarnos las manos y callarnos y no hablar. Eso no es obediencia, eso es dejadez. Cuando hablamos de obediencia, es entender y reconocer la autoridad en la vida de nosotros. En este caso estamos hablando de Dios. Dios es la máxima autoridad en toda la creación, en todo el mundo y en todo el universo. Entonces hoy necesitamos aprender de entender la obediencia a ese ser supremo que es Dios. Y nosotros, si enseñamos a nuestros hijos la obediencia a lo establecido y a Dios, yo pienso que nuestros hijos van a ser buenos hijos, no solamente hoy, sino también mañana. Amén. Déjeme terminar este último punto, que es interesante. Para ser amigo de Dios, porque estamos hablando cómo ser amigo de Dios. Para ser amigo de Dios, también tenemos que tener fe. Y la Biblia dice en Santiago 2:23, donde leímos: Abraham creyó a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Y le fue contado por justicia, y fue llamado hijo de Dios. Voy a repetir otra vez el versículo. Y la Biblia dice que Abraham creyó a ¿quién? Y le fue contado por justicia. Por haberle creído a Dios, se le contó por justicia, dice la Biblia. Y también fue llamado hijo de Dios. Entonces, para ser amigo de Dios hay que tener fe. La Biblia dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario tener fe para ser amigo de Dios. Yo hago la pregunta que esta noche: ¿cuántos tienen fe en ese Dios grande y maravilloso? Dios se da a conocer al mundo por la revelación. El ser humano recibe esa revelación por fe. Quiere decir que Dios se da al mundo, pero de la manera que se revela es a través de la fe. Voy a repetir otra vez esa palabra. Dios se da al mundo, pero Dios se revela a través de la fe. Quiere decir que de la manera que nosotros podemos entender la revelación de Dios es a través de la fe. Entonces es importante tener fe. Entonces cuando nosotros entendemos esa parte, Hebreos 11:6 nos lo da y nos lo explica. La fe es el sexto sentido del ser humano. Hablamos de los 5 sentidos humanos: la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto. Y esto nos contacta con el mundo natural. Quiere decir que si no tuviéramos tacto, tuviéramos problemas. Nos costaría agarrar los de a 100. Si no tuviéramos gusto, difícilmente no le hallaríamos o disfrutaríamos esos tacos que nos echamos todos los días. El olfato y el tacto, esto nos conectan al mundo exterior, al mundo físico. Es lo que nos ayuda a poder entender el mundo: el olfato, el oler, el ver, el oír. Todos esos 5 sentidos que Dios le dio al hombre
Es para que el hombre se pueda identificar y tener contacto con este mundo. Pero cuando nosotros hablamos del sexto sentido, que hoy para nosotros es la fe, es importante entender que es a través, que es un solo sentido, y es la fe espiritual, es con la que nos hace a nosotros tener el contacto con el mundo espiritual en Dios. Es el que nos hace ver a Dios, es el que nos hace sentir a Dios, es el que nos hace escuchar a Dios, es el que nos hace caminar con Dios, y es el que nos hace obedecer a Dios, y es el que nos hace ser amigos de Dios. Esto es maravilloso. Porque si nosotros hablamos, ay Dios mío, es que no me quiero meter aquí, no me quiero meter aquí, no me quiero meter aquí, porque esto es un tema bien, un poquito adentro. Pero cuando nosotros hablamos de la vida espiritual, entendamos que hay un mundo físico y hay un mundo espiritual. En el mundo físico es el que Dios nos ha dado para vivir, para gobernar y para criarnos y desarrollarnos como seres humanos y ser grande, ser alguien en la vida. Pero hay un mundo espiritual donde en ese mundo espiritual hay dos gobiernos. En este mundo espiritual y en estos dos gobiernos que hay un gobierno que rige por las tinieblas, que el apóstol Pablo habla en la carta a los Efesios en el capítulo 6, donde hay gobernantes, principados, donde se rige de esta manera como el mundo espiritual maligno por Satanás. Pero existe el otro gobierno, que es el gobierno de Dios, donde Dios es el supremo y donde tiene sus ejércitos y donde hay un poder absoluto, donde nadie puede tocar a los hijos de Dios, porque el que vive bajo ese gobierno y bajo ese poder, no hay ni principado ni gobernante quien pueda tocar a los hijos de Dios, porque no es a través de vista, no es a través del tacto, es a través de la fe que nosotros podemos tener la ayuda de Dios. Por eso que ahí es donde entra ese versículo que dice: no es por vista, sino por fe. El mundo espiritual no es por vista, es por fe. Yo vivo por fe, yo camino por fe, yo sigo por fe, yo tengo victoria por fe. Aunque en este mundo me está yendo mal, me estoy muriendo de enfermedad, tengo problemas financieros, pero en el espiritual yo soy rico, yo estoy victorioso, yo estoy sano, yo voy adelante, yo camino hacia el frente, porque no es en el mundo físico, es en el mundo espiritual en el que yo vivo. ¡Wow! Esto es tremendo. Yo venía a predicarle a los niños. Perdón, niños, pero tengo que hablarle a sus padres, porque a ellos hay que darles duro a veces. Debemos de vivir en el mundo espiritual nosotros, pero en el gobierno de Dios. Muchos viven solamente en el mundo físico y no viven en el mundo espiritual de Dios. Y para vivir en el gobierno espiritual de Dios es a través de la fe. Es a través de la fe. Es a través de la fe. Es a través de la fe que usted va a tener, y yo, victoria en Cristo Jesús. Es pues la fe, la certeza de lo que se ve, y la convicción de lo que se espera. Por fe, aquellos grandes hombres, dice la Biblia, que conquistaron, tuvieron victoria. Aunque muchos de ellos, dice la Biblia, que solamente saludaron, pero tuvieron fe. Muchos de ellos taparon boca de leones, dice la Biblia. Muchos de ellos, dice la Biblia, que fueron lanzados al fuego, pero tuvieron fe de que Dios los iba a salvar. Entonces, ¿es importante la fe, hermanos? Sí, a través de su fe, usted, solamente a través de eso es que usted puede ser amigo de Dios en Cristo Jesús. Yo quiero ser cada día amigo de Dios. ¿Alguien de los que están aquí en esta noche, niños, jóvenes, cuánto les gustaría ser cada día amigos de Dios? Yo quiero ser amigo de Dios. ¿Ustedes les gustaría ser amigos de Dios? Es lo mejor que pueden hacer, ser amigos de Dios. Recuérdense, ser amigo de Dios es lo mejor que puede haber en la vida. Los amigos de afuera nos fallan, pero Dios nunca nos falla a nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos.